El sol del mediodía egipcio caía implacable sobre las transparentes aguas del Mar Rojo. Claudia y Martín, una pareja de recién casados argentinos, flotaban sobre la superficie cristalina, sus cuerpos suspendidos entre dos mundos. Arriba, el cielo azul intenso y el sol abrasador. Abajo, un universo de colores vibrantes, donde los corales formaban intrincados laberintos, habitados por peces de todas las formas y tamaños imaginables. Martín ajustó su máscara de snorkel y dirigió una mirada a su esposa, quien observaba fascinada un banco de peces payaso que se refugiaban entre las anémonas. Llevaban 3 días en Sharm el-Sheikh, un paradisíaco destino turístico en 1900, la península del Sinaí, y esta excursión representaba uno de los momentos culminantes de su luna de miel. Después de meses de planificación, habían elegido Egipto por sus monumentos históricos y, sobre todo, por los arrecifes de coral del Mar Rojo, considerados entre los más espectaculares del mundo. ¿Viste eso?, preguntó Claudia, levantando momentáneamente la cabeza del agua. Su voz sonaba amortiguada por el tubo de respiración, pero la emoción era evidente. Hay una morena escondida entre esas rocas. Martín nadó hasta ella, sus aletas moviéndose con suavidad para no alterar el delicado equilibrio del ecosistema submarino. A sus 32 años, era un hombre atlético con una pasión por los deportes acuáticos que había cultivado desde su adolescencia en Mar del Plata. Su piel bronceada contrastaba con el azul turquesa del agua, mientras que su cabello oscuro, ahora empapado, se adhería a los bordes de la máscara. «Increíble», respondió admirando el sinuoso cuerpo de la morena que se deslizaba entre las grietas del coral. «Pero mira allá, hay un pulpo cambiando de color». Claudia siguió la dirección que indicaba su esposo. A sus 29 años, era una mujer de complexión delgada pero fuerte, con el cabello castaño recogido en una trenza que ahora flotaba sobre la superficie como una serpiente dormida. Su fascinación por la vida marina no era tan antigua como la de Martín, pero su entusiasmo compensaba cualquier falta de experiencia. La pareja había llegado a Egipto hace apenas una semana, embriagados por la felicidad de su reciente matrimonio y ansiosos por sumergirse en las maravillas que el país tenía para ofrecer. Las pirámides de Giza, el bullicioso mercado de Khan el-Khalili en el Cairo y los templos de Luxor habían dejado una impresión indeleble en sus mentes, pero nada se comparaba con la belleza subacuática del Mar Rojo, ese caleidoscopio viviente que ahora exploraban con la mirada atenta de quienes saben que están presenciando algo extraordinario. La mañana había comenzado de manera rutinaria. Después de un abundante desayuno en el hotel, se unieron a un grupo de turistas para un tour de snorkel organizado. El guía, un egipcio llamado Karim, con un inglés fluido y un conocimiento enciclopédico de la fauna marina local, los llevó junto a otros 12 turistas a los sitios más populares cerca de Ras Mohammed, un parque nacional marino conocido por sus arrecifes prístinos. Sin embargo, Martín, siempre en busca de experiencias más auténticas y menos concurridas, había estado conversando con uno de los instructores de buceo del hotel. Este le había mencionado un lugar menos conocido, un pequeño arrecife alejado de las rutas turísticas habituales, donde la vida marina era especialmente abundante y los corales mantenían colores vibrantes que en otros sitios más visitados se habían desvanecido por el impacto humano. «¿Qué te parece si nos separamos un poco del grupo?», sugirió Martín, mientras observaban a los otros turistas agrupados alrededor de Karim, quien señalaba algo en el agua. «Rashid me habló de un sitio increíble que está a unos 200 metros en esa dirección. Dijo que hay corales que casi nadie ve y cardúmenes enormes». Claudia dudó por un momento, su instinto natural de precaución haciendo acto de presencia. «¿No deberíamos avisar a Karim? No conocemos bien la zona». «Solo será un momento», insistió Martín con una sonrisa persuasiva. «Volveremos antes de que noten que nos fuimos. Además, tenemos las boyas de señalización». Señaló los pequeños flotadores naranja que estaban obligados a llevar para ser visibles desde la embarcación. Después de unos segundos de deliberación, la curiosidad de Claudia venció a su cautela. «De acuerdo, pero no nos alejemos demasiado». Con un gesto cómplice, la pareja comenzó a nadar en dirección opuesta al grupo.
El agua era cristalina, con una visibilidad que se extendía por decenas de metros, permitiéndoles admirar en detalle la intrincada arquitectura de los arrecifes que pasaban bajo ellos. Escuelas de peces tropicales de colores imposibles, amarillos eléctricos, azules profundos, naranjas vibrantes, se dispersaban a su paso para volver a reunirse una vez que los humanos se habían alejado. A medida que avanzaban, la profundidad comenzó a aumentar. Gradualmente. Si cerca de la embarcación el fondo estaba a unos 3 o 4 metros, ahora nadaban sobre un canal que descendía hasta los 8 o 10 metros. Los corales también cambiaban. Eran más grandes, más antiguos, con formaciones que hablaban de décadas, quizás siglos, de crecimiento ininterrumpido. Esto es exactamente lo que Rashid me describió, comentó Martín, su voz cargada de entusiasmo. Mira esos corales rojos, son enormes, casi no hay señales de blanqueamiento. Claudia tenía que admitir que la vista era espectacular. Lejos del bullicio de los otros turistas, podían apreciar el silencioso esplendor del ecosistema marino, en toda su gloria. Un banco de peces cirujano pasó debajo de ellos, sus cuerpos planos y azules moviéndose al unísono, como si fueran un solo organismo con cientos de componentes. «Martín, mira», exclamó de repente, señalando hacia una formación rocosa a unos 20 metros de distancia. «Creo que hay una tortuga». Sin esperar respuesta, Claudia comenzó a nadar en esa dirección, impulsada por la emoción de ver uno de esos antiguos reptiles marinos en su hábitat natural. Martín la siguió contagiado por su entusiasmo. Lo que no notaron mientras se alejaban cada vez más del grupo principal fue el cambio sutil en el comportamiento de los peces a su alrededor. Bancos enteros que antes nadaban tranquilamente comenzaron a moverse de manera más errática, agrupándose en formaciones densas o dispersándose repentinamente sin causa aparente. Un lenguado que descansaba camuflado sobre la arena se enterró completamente en un movimiento rápido. Incluso la tortuga que Claudia había divisado pareció cambiar de rumbo abruptamente, dirigiéndose hacia la seguridad de una grieta entre los corales. El mar estaba enviando señales, pero eran señales que solo quienes pasan su vida en él saben interpretar. A unos 80 metros de profundidad y varios kilómetros de distancia, un tiburón oceánico de puntas blancas, Carcharinus longimanus, se deslizaba con movimientos elegantes y precisos. Era una hembra adulta de casi 3 metros de longitud, con el característico cuerpo robusto y las inconfundibles manchas blancas en las puntas de sus aletas. Durante días, había seguido corrientes ricas en nutrientes que ahora la habían llevado a las proximidades de la costa egipcia. El tiburón no era un visitante habitual de estas aguas poco profundas. Su dominio natural eran las profundidades del océano abierto. Pero algo había alterado sus patrones habituales. Algunos biólogos marinos más tarde especularían sobre las causas. Cambios en las corrientes oceánicas debido al calentamiento global, disminución de sus presas habituales en alta mar, o quizás el estrés causado por la creciente contaminación acústica en los océanos. Cualquiera que fuese la razón, el depredador había abandonado su territorio típico para adentrarse en aguas más cercanas a la costa. Sus sentidos, perfeccionados por millones de años de evolución, captaron sutiles vibraciones en el agua. El movimiento irregular de dos cuerpos en la superficie, a casi 1 kilómetro de distancia, envió ondas de presión que las células especializadas en la línea lateral del tiburón detectaron inmediatamente. Casi al mismo tiempo, sus receptores olfativos, capaces de detectar una parte de sangre en 1 millón de partes de agua, captaron moléculas de interés. No era sangre, al menos no todavía. Era una mezcla de sustancias químicas, sudor humano, protector solar, quizás restos de comida. Para el tiburón, eran señales que merecían ser investigadas. Con un elegante movimiento de su poderosa cola, el depredador cambió de dirección y comenzó a ascender lentamente hacia la superficie, guiado por un instinto tan antiguo como el mar mismo. Ajenos a la presencia que se aproximaba desde las profundidades, Claudia y Martín habían llegado al área donde creyeron ver la tortuga. Para su decepción, el animal ya no estaba visible.
Debió asustarse, comentó Claudia, ligeramente frustrada. Pero al menos valió la pena venir hasta aquí. Estos corales son increíbles. Tenía razón. Se encontraban flotando sobre una formación coralina particularmente espectacular. Una meseta de coral que se extendía por decenas de metros, con cientos de especies diferentes creciendo en proximidad, creando un mosaico de texturas y colores. Predominaban los tonos rojizos y naranjas, con ocasionales destellos de azul y púrpura. Era como si un artista hubiera derramado su paleta sobre el lecho marino. «Voy a sumergirme un poco para ver más de cerca», dijo Martín, ajustando su máscara. «Ten cuidado», advirtió Claudia. «Recuerda lo que dijo Karim sobre no tocar nada». Martín asintió antes de tomar aire y sumergirse. A diferencia del buceo con tanque, el snorkel solo permitía descensos breves, pero suficientes para apreciar los detalles que desde la superficie se perdían. Se mantuvo a unos 2 metros de profundidad, admirando cómo pequeños peces damisela defendían territorialmente sus parcelas de coral y cómo las anémonas retraían suavemente sus tentáculos al sentir el movimiento del agua causado por su presencia. Cuando sintió la necesidad de respirar, volvió a la superficie con un suave movimiento de piernas. «Tienes que ver eso», dijo entusiasmado después de vaciar su tubo de respiración. «Hay un coral cerebro enorme justo debajo. Debe tener siglos». Claudia estaba a punto de responder cuando algo captó su atención por el rabillo del ojo. Una sombra apenas perceptible se movía en la periferia de su campo visual. Al principio pensó que podría ser otro turista, quizás alguien del grupo que había decidido explorar por su cuenta. Pero había algo en el movimiento, en la forma alargada y fluida, que activó alarmas primitivas en su cerebro. «Martín», llamó, su voz repentinamente tensa. «Creo que hay algo ahí». Él giró en la dirección que Claudia señalaba, entrecerrando los ojos para penetrar el ligero resplandor que el sol creaba sobre la superficie del agua. Por un momento no vio nada, solo el azul interminable del mar. Luego, a unos 40 metros de distancia, distinguió una forma que se deslizaba justo bajo la superficie. Una silueta fusiforme con un movimiento lateral característico. Su corazón dio un vuelco. «Es un tiburón», dijo, intentando mantener la calma, pero sin poder evitar que un tono de alarma se colara en su voz. «Parece grande. Vamos a regresar con el grupo despacio sin hacer movimientos bruscos». Claudia sintió que su boca se secaba a pesar de estar rodeada de agua. Había leído sobre tiburones antes del viaje, sabía que eran parte natural del ecosistema del Mar Rojo. El guía incluso había mencionado que podrían ver algunas especies inofensivas como tiburones de arrecife. Pero algo en la forma en que Martín había pronunciado las palabras, en la tensión evidente de su cuerpo, le decía que esto era diferente. ¿Qué tipo de tiburón crees que es?», preguntó, luchando por mantener estable su voz. Martín no apartaba la mirada de la silueta, que ahora parecía haberse detenido, como si estuviera evaluando la situación. «No estoy seguro. Podría ser un oceánico. No es común verlos tan cerca de la costa». Las palabras no dichas flotaron entre ellos. Los tiburones oceánicos de puntas blancas tenían reputación de ser potencialmente peligrosos para los humanos. «Vamos a movernos muy despacio hacia donde está el grupo», instruyó Martín. «Nada junto a mí sin salpicar. Respira normalmente por el tubo». Claudia asintió, su mente repentinamente llena de imágenes fragmentadas de documentales sobre ataques de tiburones, noticias sobre incidentes en playas lejanas, advertencias que siempre había considerado remotas y que ahora adquirían una realidad aterradora. Comenzaron a nadar con movimientos deliberadamente lentos y fluidos, manteniendo la vista en la dirección general donde habían visto al tiburón. Por un minuto aproximadamente, pareció que su plan funcionaba. La silueta no se acercaba y ellos ganaban distancia hacia la relativa seguridad del grupo principal, cuyos flotadores naranja podían distinguir a unos 300 metros. Fue entonces cuando el comportamiento del tiburón cambió. La silueta, que había mantenido una distancia prudencial,
comenzó a describir círculos cada vez más cerrados alrededor de ellos. No era un acercamiento directo, sino un patrón de reconocimiento, una táctica de caza que los tiburones oceánicos habían perfeccionado a lo largo de millones de años. «Está interesado en nosotros», murmuró Martín, su voz ahora apenas un susurro a pesar de que el tiburón no podía oírlos. «Sigamos nadando, pero un poco más rápido. No pierdas de vista dónde está». El tiburón, por su parte, había detectado algo que despertó su interés. Quizás fue el ligero olor a sangre proveniente de un pequeño corte que Claudia se había hecho en el pie la noche anterior y que apenas había comenzado a cicatrizar. O tal vez fueron las vibraciones irregulares que los cuerpos de los nadadores producían en el agua, tan diferentes de las de sus presas habituales, pero lo suficientemente intrigantes como para merecer una inspección más cercana. Con cada círculo, el depredador se acercaba unos metros más. Ya no era una sombra difusa en la distancia. Ahora podían distinguir claramente su silueta, el cuerpo robusto, la característica aleta dorsal y, sobre todo, las distintivas manchas blancas en las puntas de sus aletas que le daban su nombre común. «Martín se está acercando», dijo Claudia, incapaz de ocultar el pánico en su voz. «¿Qué hacemos?» «Mantén la calma», respondió él, aunque su propio pulso se había acelerado hasta límites que no creía posibles. «Voy a intentar posicionarme entre tú y él. Si se acerca demasiado, usaré las aletas para hacerlo retroceder». Era un plan nacido de la desesperación, y ambos lo sabían. Las aletas de plástico serían una defensa patética contra más de 300 kilos de músculo y cartílago diseñados por la evolución para la caza. El tiburón completó otro círculo, ahora a menos de 20 metros de distancia. Su nado era fluido, casi hipnótico, con una elegancia que parecía contradecir su naturaleza depredadora. Sus ojos negros, ubicados a los lados de su cabeza, observaban a las dos figuras humanas con una curiosidad primitiva. Martín y Claudia continuaron nadando, ahora con movimientos más rápidos, pero tratando de no mostrar señales de pánico que pudieran desencadenar un ataque. Habían recorrido quizás la mitad de la distancia hacia el grupo cuando el tiburón hizo su primer acercamiento directo. Fue como si alguien hubiera activado un interruptor. La criatura, que hasta entonces había mantenido una actitud cautelosa, repentinamente aceleró hacia ellos, con un impulso de su poderosa cola. No fue un ataque, no todavía, sino lo que los biólogos marinos llaman un pase de reconocimiento, un acercamiento rápido para evaluar a una potencial presa. «¡No te muevas!», gritó Martín, instintivamente poniéndose entre el tiburón y Claudia. El depredador pasó a menos de 2 metros de ellos, tan cerca que pudieron ver las múltiples hileras de dientes triangulares visibles, incluso con la boca cerrada, y sentir el desplazamiento de agua que su masivo cuerpo generaba. Luego, tan rápido como había venido, el tiburón se alejó, volviendo a su patrón circular, aunque ahora a una distancia menor. Claudia estaba temblando, no por el frío del agua, sino por un terror primordial que se había apoderado de cada célula de su cuerpo. «Martín, tengo miedo», susurró. «Lo sé, cariño, lo sé», respondió él, tratando de proyectar una calma que estaba lejos de sentir. «Pero tenemos que seguir moviéndonos. El grupo no está lejos y quizás Karim o alguien del barco ya nos haya visto». A bordo de la embarcación turística, a unos 300 metros de distancia, el capitán Ahmed escudriñaba el horizonte con sus binoculares. Con más de 20 años de experiencia navegando las aguas del Mar Rojo, había desarrollado un sexto sentido para detectar problemas. Y ahora mismo, ese sentido estaba enviando señales de alarma. Karim llamó al guía turístico que estaba ayudando a un par de turistas australianos a subir la escalera después de su sesión de snorkel. ¿Cuántas personas faltan por regresar al barco? Karim hizo un rápido recuento mental. 4. Los alemanes dijeron que estarían 10 minutos más, y la pareja argentina: «Espera, no los veo por ninguna parte». Ahmed entregó los binoculares. «Karim, mira hacia el oeste, cerca del arrecife profundo. Creo que hay alguien allí, lejos del área de seguridad». Karim ajustó los binoculares y enfocó en la dirección indicada.
Efectivamente, pudo distinguir dos cabezas y los tubos de snorkel sobresaliendo del agua, a una distancia considerable del perímetro que él había establecido como seguro. Pero lo que hizo que su sangre se helara fue otra silueta, apenas visible, desde esa distancia, que parecía estar circundando a los nadadores. «¡Es un tiburón!», exclamó bajando los binoculares. «Y creo que son los argentinos Martín y Claudia. Están muy lejos, Ahmed, y parece que el tiburón está mostrando comportamiento de acecho». El capitán no perdió tiempo. «Prepara el motor auxiliar», ordenó a su asistente mientras se dirigía a la cabina de comunicaciones. «Voy a contactar con la Guardia Costera y con el centro de rescate. Dile a los turistas que suban a bordo inmediatamente». Mientras tanto, ajenos a que habían sido avistados, Martín y Claudia continuaban su lento y angustioso avance hacia la embarcación. El tiburón había completado varios pases más, cada uno más cercano que el anterior. Era como si estuviera midiendo su miedo, evaluando si estas extrañas criaturas representaban una amenaza o una oportunidad. «Martín nos está estudiando», dijo Claudia, su voz apenas audible. «¿Verdad?». Él asintió. «Están programados para identificar presas vulnerables. Tenemos que parecer fuertes, decididos», pero ambos sabían que estaban lejos de proyectar fuerza. Con cada minuto que pasaba, el cansancio se acumulaba en sus músculos tensos, y el miedo consumía sus reservas de energía. Y el tiburón, como todos los grandes depredadores, era un experto en detectar debilidad. El siguiente pase fue diferente. En lugar de simplemente nadar cerca, el tiburón rozó ligeramente la pierna de Martín con su áspera piel, similar a papel de lija grueso. No fue un mordisco, pero el contacto fue suficiente para causar un corte superficial que inmediatamente liberó una pequeña nube de sangre en el agua. «Me tocó», exclamó Martín, una mezcla de sorpresa y horror en su voz. «Estoy sangrando». Esas palabras y la vista de la sangre dispersándose en el agua cristalina desataron el pánico que habían estado conteniendo. Claudia no pudo evitar un grito ahogado, mientras Martín intentaba evaluando la herida sin dejar de nadar. No era grave, apenas un rasguño, pero ambos sabían lo que significaba. El olor a sangre en el agua podría desencadenar el instinto depredador del tiburón, y efectivamente, el comportamiento del animal cambió casi de inmediato. Sus círculos se volvieron más rápidos, más erráticos, y su cuerpo adoptó una postura que los buceadores experimentados reconocen como preludio de un ataque. Las aletas pectorales bajadas, la espalda arqueada, movimientos más bruscos. «Claudia». «Escúchame», dijo Martín, su voz ahora firme a pesar de las circunstancias. «Vamos a separarnos un poco. Tú sigue hacia el barco tan rápido como puedas. Yo voy a tratar de distraerlo». «No», protestó ella, horrorizada ante la idea. «No, se voy a dejarte solo con esa cosa». «No hay tiempo para discutir», insistió él. «Si nos quedamos juntos podríamos perder ambos. Ve al barco, consigue ayuda». Antes de que ella pudiera protestar de nuevo, Martín dio un giro brusco y comenzó a nadar en dirección perpendicular a la ruta hacia el barco, agitando deliberadamente sus aletas para crear más turbulencia en 1900. El agua. El tiburón, momentáneamente confundido por el cambio de tácticas, detuvo su circular para evaluar la nueva situación. Luego, con una decisión que parecía casi calculada, ajustó su curso para seguir a Martín, quizás atraído por la sangre o por los movimientos más erráticos que indicaban una presa más vulnerable. Claudia se quedó paralizada por un instante, dividida entre la autopreservación y el impulso de no abandonar a su esposo. Pero la lógica prevaleció. Si llegaba al barco rápidamente, quizás podrían rescatar a Martín antes de que fuera demasiado tarde. Con lágrimas mezclándose con el agua salada que goteaba de su máscara, comenzó a nadar hacia la embarcación con todas las fuerzas que le quedaban. Cada pocos segundos giraba la cabeza para ver a Martín, quien continuaba alejándose en dirección contraria, seguido de cerca por la amenazadora silueta del tiburón. A bordo del barco, Ahmed
había iniciado la maniobra para acercarse a los nadadores en peligro. El motor auxiliar rugió a la vida y la embarcación comenzó a moverse lentamente, limitada por la presencia de los arrecifes de coral que hacían peligrosa una aproximación a alta velocidad. «La Guardia Costera está enviando una lancha rápida», informó Karim regresando de la cabina de comunicaciones, «pero tardarán al menos 15 minutos en llegar». Ahmed asintió grimmente. «Podría ser demasiado tarde. Voy a intentar acercarme lo más posible sin dañar el coral. Prepara el arpón y la boya de rescate». Mientras tanto, la distancia entre Martín y el tiburón se acortaba peligrosamente. A pesar de sus esfuerzos por mantener un ritmo rápido, podía sentir cómo el cansancio comenzaba a ralentizar sus movimientos. Cada brazada requería más esfuerzo que la anterior, y la adrenalina que inicialmente había potenciado sus músculos comenzaba a agotarse. Por el rabillo del ojo, vio que el tiburón había abandonado su comportamiento circular y ahora nadaba directamente hacia él. Era el momento que más temía. El depredador había pasado de la curiosidad a la caza activa. Instintivamente, Martín se sumergió, buscando cambiar su perfil en la superficie, que probablemente hacía que pareciera una foca o una tortuga para el tiburón. Bajo el agua giró para enfrentar al depredador, recordando vagamente haber leído que los tiburones respetan a las presas que los enfrentan. El tiburón, sin embargo, no se inmutó. Con una velocidad asombrosa, ajustó su trayectoria y continuó su aproximación. A menos de 5 metros de distancia, Martín pudo apreciar en toda su magnitud el poder y la belleza terrible de la criatura. Cada músculo visiblemente tensado, bajo la piel gris azulada, los ojos negros fijos en él con una determinación ancestral, la boca ligeramente abierta, revelando hileras de dientes triangulares diseñados para cortar carne y hueso. En un último acto de autodefensa, Martín extendió sus aletas de snorkel frente a él, esperando que el plástico duro pudiera servir como escudo improvisado. Fue un gesto casi patético frente a la fuerza bruta que se le venía encima, pero era todo lo que tenía. El primer ataque sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de registrarlo. El tiburón, con un poderoso impulso de su cola, aceleró en los últimos metros y embistió contra él. Su objetivo parecía ser el torso, pero el movimiento defensivo de Martín con las aletas desvió parcialmente la trayectoria. Aún así, sintió cómo la mandíbula del depredador se cerraba sobre su antebrazo izquierdo con una fuerza irresistible. El dolor fue inmediato e indescriptible, como 1000 cuchillos atravesando simultáneamente su carne. El agua a su alrededor se tiñó rápidamente de rojo, mientras los dientes del tiburón desgarraban músculos, tendones y vasos sanguíneos. El instinto hizo que Martín golpeara frenéticamente la nariz del animal con su puño libre, uno de los pocos puntos vulnerables que recordaba de sus lecturas sobre ataques de tiburones. Sorprendentemente funcionó, al menos momentáneamente. El tiburón, quizás más por la sorpresa que por el dolor, soltó su presa y retrocedió unos metros. Martín aprovechó ese instante para impulsarse hacia la superficie, sus pulmones ardiendo por la necesidad de aire y su brazo izquierdo prácticamente inútil, colgando como una extremidad ajena y emitiendo pulsos de agonía que nublaban su conciencia. Al romper la superficie, tomó una bocanada, desesperada de aire, y gritó. Fue un grito primitivo, descarnado, que contenía toda la angustia y el terror acumulados. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda!». A unos 100 metros de distancia, Claudia escuchó el grito y se detuvo, girando para ver a su esposo. Lo que vio la dejó horrorizada. Martín apenas se mantenía a flote, rodeado de un círculo de agua rojiza, y el tiburón, momentáneamente alejado, ya comenzaba a dar la vuelta para un segundo ataque. «¡Martín!», gritó ella, olvidando todo instinto de autoconservación y comenzando a nadar de vuelta hacia él. En el barco, que había logrado acercarse considerablemente, pero aún estaba a unos 150 metros, Ahmed y Karim también vieron la escena con horror. «Está herido», dijo Ahmed.
acelerando el motor a pesar del riesgo. Y el tiburón va a atacar de nuevo. Karim, prepárate con el arpón. Karim, con el rostro pálido pero determinado, tomó el arpón de pesca que normalmente solo usaban para situaciones de emergencia extrema. Necesitamos acercarnos más, dijo. No puedo alcanzarlo desde aquí. En el agua, Martín luchaba por mantenerse consciente. La pérdida de sangre ya comenzaba a afectarlo, y el shock por la lesión hacía que sus pensamientos fueran confusos y fragmentados. Una parte de él registró que Claudia estaba nadando de vuelta hacia él, y una alarma sonó en su mente embotada. ¡No!, gritó con la poca fuerza que le quedaba. ¡Vete! ¡El barco! Pero era demasiado tarde para advertencias. El tiburón, habiendo completado su giro, ahora se dirigía de nuevo hacia él, esta vez con una determinación aún mayor. La sangre en el agua había despertado plenamente su instinto de caza, y Martín, debilitado y apenas capaz de mantenerse a flote, representaba una presa fácil. En esta ocasión no hubo tiempo para maniobras defensivas. El tiburón embistió directamente contra sus piernas, y Martín sintió cómo los dientes como navajas se hundían en su muslo derecho, atravesando el neopreno de su traje de buceo como si fuera papel. El dolor fue tan intenso que por un momento su visión se oscureció, y tuvo que luchar contra la inconsciencia que amenazaba con arrastrarlo. El depredador, aplicando una técnica de caza perfeccionada a través de millones de años de evolución, comenzó a sacudir violentamente su cabeza de lado a lado, utilizando sus dientes aserrados para arrancar un trozo de carne. Martín sintió cómo los tejidos de su pierna se desgarraban, y un nuevo grito, más débil que el anterior, escapó de sus labios. Claudia, que ahora estaba a unos 30 metros, presenció la escena con un horror que superaba cualquier pesadilla imaginable. «¡Dios mío! ¡Ayuda!», gritó desesperadamente, sabiendo que estaba demasiado lejos para intervenir, pero incapaz de detenerse. En ese momento, cuando todo parecía perdido, el rugido de un motor más potente cortó el aire. Una lancha rápida de la Guardia Costera egipcia apareció rodeando un saliente del arrecife, aproximándose a gran velocidad. A bordo, 2 oficiales ya preparaban un rifle especializado usado para disuadir a tiburones en situaciones de emergencia. «Allí», señaló uno de ellos, localizando la conmoción en el agua. «El tiburón está atacando». Sin perder un segundo, el oficial levantó el rifle y apuntó. No era un arma letal en el sentido tradicional. Disparaba proyectiles especiales diseñados para ahuyentar a los tiburones mediante un fuerte impacto sonoro bajo el agua, explotando cerca del animal sin matarlo. El primer disparo entró en el agua a menos de 3 metros del tiburón, estallando con un estruendo submarino que se propagó en todas direcciones. El efecto fue inmediato. El depredador, desorientado por la explosión sónica, soltó su presa y se alejó rápidamente. Pero para Martín, el alivio llegó demasiado tarde. Entre la herida en el brazo y la masiva pérdida de tejido en la pierna, había perdido una cantidad peligrosa de sangre. Apenas consciente, se esforzaba por mantenerse a flote cuando sintió que unos brazos lo sujetaban. Era Claudia, quien finalmente había llegado a su lado y ahora intentaba mantenerlo en la superficie mientras sollozaba. «Aguanta, mi amor, aguanta. Ya viene ayuda». Las palabras le llegaban distorsionadas como a través de un túnel. Quiso responder, decirle que la amaba, que lamentaba haberla metido en esta situación, pero sus labios solo pudieron formar un débil murmullo incoherente. La lancha de la Guardia Costera se acercó con precisión y 2 rescatistas se lanzaron al agua. Con movimientos rápidos y eficientes, uno de ellos tomó a Martín de los brazos de Claudia mientras el otro le colocaba un chaleco salvavidas. «Está perdiendo mucha sangre», informó el rescatista, notando la palidez extrema del rostro de Martín y los graves daños en su pierna y brazo. «Necesitamos subirlo inmediatamente». Con esfuerzo coordinado, izaron el cuerpo casi inerte de Martín a la embarcación, donde un tercer oficial ya había preparado un torniquete y vendas de presión. Luego ayudaron a Claudia a subir, quien,
a pesar de estar físicamente ilesa, mostraba todos los signos del shock: temblores incontrolables, respiración superficial y una mirada vidriosa. «Mi esposo. Por favor, salven a mi esposo», repetía ella como un mantra mientras la envolvían en una manta térmica. En la cubierta de la lancha, el oficial médico trabajaba frenéticamente para estabilizar a Martín. El torniquete en el muslo había detenido temporalmente la hemorragia más grave, pero la herida en el brazo seguía sangrando profusamente a pesar de la presión aplicada. «Su presión arterial está cayendo», informó con urgencia. «Necesitamos llegar al hospital lo antes posible. Ha perdido demasiada sangre». El capitán de la lancha no necesitó más incentivo. Con una orden brusca, puso el motor a toda potencia y la embarcación salió disparada hacia la costa, donde una ambulancia ya esperaba en el puerto. Mientras tanto, a unos cientos de metros de distancia, el tiburón oceánico de puntas blancas nadaba alejándose del área, su comportamiento volviendo gradualmente a la normalidad después de la desorientación causada por el dispositivo sónico. Con movimientos fluidos que no revelaban ninguna emoción o conciencia del drama humano que acababa de protagonizar, el depredador se sumergió en las profundidades, desapareciendo en el azul infinito del Mar Rojo, guiado solo por instintos tan antiguos como el océano mismo. En la lancha, mientras se apresuraban hacia la costa, Claudia sostenía la mano de Martín, susurrándole palabras de aliento y amor. Él había perdido la conciencia completamente, su rostro de un blanco cadavérico, contrastando dramáticamente con el rojo brillante de la sangre que seguía filtrándose a través de los vendajes improvisados. «Por favor, no me dejes», suplicaba, ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Quédate conmigo, mi amor. Por favor, lucha». Uno de los oficiales, conmovido por la escena pero consciente de la gravedad de la situación, se acercó a ella y puso una mano reconfortante en su hombro. «Estamos haciendo todo lo posible, señora. Ya hemos contactado con el hospital y tienen un equipo de cirugía preparado para cuando lleguemos». Claudia apenas registró las palabras, su mente dividida entre el horror de lo que acababa de presenciar y el terror ante la posibilidad de perder a su esposo. Las imágenes del ataque se repetían una y otra vez en su cabeza. El tiburón emergiendo del azul, los gritos de Martín, el agua tiñéndose de rojo. ¿Cuánto tardaremos en llegar?», preguntó con voz temblorosa. «Menos de 10 minutos», respondió el oficial, mirando hacia la línea costera que comenzaba a distinguirse. «El Hospital Internacional de Sharm el-Sheikh tiene una de las mejores unidades de trauma de la región. Está en buenas manos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, su mirada preocupada hacia el médico que continuaba trabajando sobre Martín contaba una historia diferente. La cantidad de sangre perdida era crítica y cada minuto contaba. La lancha cortaba las olas a máxima velocidad, su proa elevándose y cayendo rítmicamente sobre la superficie del mar que, con cruel indiferencia, continuaba resplandeciendo bajo el sol como si nada hubiera ocurrido. A bordo, un silencio tenso solo era interrumpido por el rugido del motor, los ocasionales informes del médico sobre los signos vitales cada vez más débiles de Martín y los sollozos ahogados de Claudia. Finalmente, el puerto apareció claramente, visible, y pudieron distinguir la ambulancia esperando en el muelle, su luz roja parpadeante como un faro de esperanza. Varios paramédicos estaban ya preparados con una camilla, bolsas de plasma y equipo de soporte vital. La maniobra de atraque fue ejecutada con precisión militar y en cuestión de segundos los paramédicos abordaron la embarcación. El intercambio de información fue rápido y técnico. Tipo de lesiones, pérdida estimada de sangre, medidas ya tomadas, tiempo transcurrido desde el ataque. Con eficiencia nacida de la experiencia, transfirieron a Martín a la camilla especializada, conectando inmediatamente una unidad de transfusión sanguínea y un monitor cardíaco portátil. Los números y líneas en la pantalla contaban una historia preocupante.
presión arterial peligrosamente baja, frecuencia cardíaca errática, saturación de oxígeno disminuyendo. «Tenemos que movernos ahora», declaró el jefe del equipo médico. «Está entrando en shock hipovolémico severo». Claudia intentó seguirlos mientras bajaban rápidamente por la rampa del muelle, pero sus piernas, debilitadas por el esfuerzo físico y el trauma emocional, apenas respondían. Uno de los oficiales de 1909, la guardia costera, tuvo que sostenerla para evitar que cayera. «Yo la llevaré, señora», ofreció, guiándola gentilmente hacia la ambulancia. Dentro del vehículo, el espacio era limitado y estaba dominado por la actividad frenética alrededor de Martín. Claudia se acurrucó en un rincón, observando con horror cómo los paramédicos insertaban tubos en su garganta, administraban medicamentos a través de vías intravenosas y presionaban compresas sobre las heridas que seguían sangrando a pesar de los torniquetes. Las palabras que intercambiaban eran técnicas, urgentes, y aunque Claudia no entendía muchas de ellas, el tono grave y la intensidad de los esfuerzos le decían todo lo que necesitaba saber. Martín estaba luchando por su vida, y la batalla no estaba garantizada. El trayecto hasta el hospital pareció eterno, aunque en realidad no tomó más de 8 minutos. Cada segundo estaba marcado por el pitido del monitor cardíaco, cuyo ritmo irregular era un recordatorio constante de la precariedad de la situación. Cuando finalmente llegaron a la entrada de emergencias del hospital, las puertas se abrieron para revelar un equipo completo de médicos y enfermeras esperando. La transición de la ambulancia al interior del centro médico fue tan rápida que Claudia apenas pudo seguirlos mientras corrían por pasillos brillantemente iluminados, empujando la camilla hacia lo que supuso sería un quirófano. «Señora, no puede pasar más allá de este punto», le informó una enfermera con acento británico, deteniéndola suavemente en la entrada de un área restringida. «Su esposo está siendo llevado directamente a cirugía. El doctor Mahmoud es nuestro mejor cirujano vascular y traumatólogo. Está en buenas manos». Claudia miró impotente cómo las puertas batientes se cerraban tras la camilla, separándola de Martín. Solo entonces, cuando ya no había nada más que pudiera hacer, cuando toda la adrenalina que la había mantenido funcionando comenzó a disiparse, sus piernas finalmente cedieron. Se habría desplomado en el suelo si la enfermera no la hubiera sostenido. «Venga conmigo», dijo la mujer, con tono amable pero firme. «Usted también necesita atención. Está en shock y necesitamos asegurarnos de que no tenga lesiones que no hayamos detectado». En un estado casi catatónico, Claudia se dejó guiar hasta una sala de examen cercana. Solo entonces notó que su propio cuerpo estaba cubierto de la sangre de Martín, sus manos y brazos teñidos de un rojo que comenzaba a adquirir un tono oscuro y cobrizo a medida que se secaba. La visión desencadenó una nueva oleada de lágrimas, y esta vez no pudo contener los sollozos que sacudieron todo su cuerpo. «Mi esposo era nuestra luna de miel», logró articular entre lágrimas. «Solo queríamos ver los corales. ¿Por qué nos pasó esto a nosotros?» La enfermera, una mujer de mediana edad con ojos amables que había visto demasiadas tragedias en su carrera, solo pudo ofrecer el tipo de consuelo que sabía que era insuficiente, pero necesario. A veces las cosas simplemente ocurren, sin razón ni propósito. Lo importante ahora es que su esposo está recibiendo la mejor atención posible, y usted necesita ser fuerte por él. Mientras un médico entraba para examinarla, Claudia se encontró atrapada en un limbo de impotencia y terror. Cada minuto que pasaba sin noticias parecía una eternidad, y las imágenes del ataque continuaban reproduciéndose en su mente como una película de horror que no podía detener. El médico confirmó lo que ya sabía. Físicamente estaba ilesa, aparte de algunos cortes menores por el coral y el agotamiento por el esfuerzo extremo. Pero el trauma psicológico era evidente, y le administraron un sedante suave para ayudarla a controlar la ansiedad que amenazaba con abrumarla por completo. «Traeré algo de ropa limpia», ofreció la enfermera después de que el médico se marchara.
y entonces podrá esperar en la sala junto al quirófano. Le prometemos que le informaremos de cualquier novedad tan pronto como sepamos algo. Claudia asintió mecánicamente, incapaz de formular palabras coherentes. Su mente oscilaba entre la oración desesperada y el arrepentimiento atormentador. Si no hubieran decidido alejarse del grupo, si hubieran escuchado las advertencias del guía sobre permanecer en áreas designadas, los si hubieran se acumulaban en su conciencia como lápidas, cada uno marcando un momento en que una decisión diferente podría haber evitado la catástrofe. Pero el tiempo no se podía rebobinar, y ahora lo único que quedaba era esperar y enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Después de cambiarse con la ropa prestada del hospital, un simple conjunto de scraps azules que le vi quedaban demasiado grandes, fue conducida a una pequeña sala de espera adyacente al área quirúrgica. Allí, el tiempo adquirió una cualidad elástica, estirándose interminablemente mientras observaba el reloj en la pared, cuyos minutos parecían negarse a avanzar. 1 hora se convirtió en 2, luego en 3. Ocasionalmente, personal del hospital pasaba a ofrecerle agua o un café, preguntándole si necesitaba algo. La embajada argentina había sido notificada, le informaron, y un representante estaba en camino para asistirla. La compañía de seguros de viaje también había sido contactada y estaba gestionando los aspectos financieros de la emergencia. Pero nada de eso importaba para Claudia. Solo había una información que necesitaba desesperadamente, y era precisamente la que nadie podía darle todavía. ¿Sobreviviría Martín? Después de casi 4 horas de angustiosa espera, las puertas del quirófano finalmente se abrieron. Un hombre de mediana edad con rasgos árabes, vestido con scrubs quirúrgicos manchados de sangre y con una expresión de profundo cansancio, se acercó a ella. Por su porte y la deferencia con que el resto del personal lo trataba, Claudia supo inmediatamente que debía ser el doctor Mahmoud. «¿Señora Castellanos?», preguntó con un inglés fluido aunque marcado por un acento. Claudia se puso de pie tan rápidamente que sintió un mareo momentáneo. «Sí, soy yo. ¿Cómo está mi esposo? ¿Está...?» No pudo completar la pregunta, temiendo la respuesta. El cirujano hizo un gesto hacia las sillas. «Por favor, siéntese». Una vez que ambos estuvieron sentados, continuó. «Su esposo ha sobrevivido a la cirugía, lo cual, dada la gravedad de sus heridas, ya es un logro significativo». Una oleada de alivio recorrió el cuerpo de Claudia, pero fue rápidamente templada por el tono cauteloso del médico y ese pero implícito que flotaba en el aire. «Las lesiones son extensas», explicó el doctor Mahmoud, con tono profesional pero compasivo. «El brazo izquierdo sufrió daños severos en músculos, tendones y arterias. Hemos logrado reparar los vasos principales y estabilizar la estructura ósea, que afortunadamente no fue comprometida de manera crítica. Con terapia intensiva, existe la posibilidad de recuperar función parcial con el tiempo». Hizo una pausa y Claudia supo que lo peor estaba por venir. En cuanto a la pierna derecha, el médico eligió cuidadosamente sus palabras. El daño fue considerablemente más grave. El tiburón arrancó una cantidad significativa de tejido muscular del cuádriceps y causó severos daños vasculares. Hemos hecho todo lo posible para reparar lo que se podía, pero debo ser honesto con usted. Existe un alto riesgo de complicaciones isquémicas que podrían requerir una amputación parcial en los próximos días, dependiendo de cómo evolucione. Las palabras cayeron como golpes físicos y Claudia tuvo que aferrarse al borde de la silla para mantener el equilibrio a pesar de estar sentada. ¿Amputación? La palabra parecía pertenecer a otro idioma, a otra realidad distinta a la que ella y Martín habían habitado apenas unas horas antes. «Es una posibilidad que debemos considerar», confirmó el cirujano. «Por ahora, nuestro enfoque es salvar tanto tejido como sea posible y monitorear de cerca la circulación. Las próximas 48 horas serán críticas». Claudia asintió mecánicamente, tratando de procesar la información. «¿Puedo verlo? Está en la unidad de cuidados intensivos.
todavía bajo los efectos de la anestesia y conectado a soporte vital. Puede verlo brevemente, pero debe prepararse. Hay muchos tubos, monitores y equipos médicos. Nada podría haberla preparado realmente para lo que vio cuando finalmente la condujeron a la UCI. Martín yacía inmóvil en una cama rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban, monitoreando cada aspecto de su frágil existencia. Un tubo de 1960 respiración emergía de su boca, conectado a un ventilador que subía y bajaba con ritmo hipnótico. Múltiples vías intravenosas administraban sangre, fluidos y medicamentos a su cuerpo. Su brazo izquierdo estaba completamente vendado e inmovilizado, elevado sobre una estructura especial, mientras que su pierna derecha, masivamente vendada, reposaba bajo una especie de tienda transparente que permitía la monitorización constante. Pero lo más impactante era su rostro. Siempre bronceado y lleno de vida, ahora tenía una palidez espectral que contrastaba dramáticamente con los moretones que comenzaban a formarse y el tubo que distorsionaba sus facciones. Este hombre apenas reconocible, conectado a máquinas que mantenían sus funciones vitales, era el mismo que esa mañana había sonreído con entusiasmo infantil ante la perspectiva de explorar los arrecifes. «Oh, Martín», susurró acercándose para tocar suavemente su mano derecha, la única parte de él que parecía relativamente ilesa. «Lo siento tanto». Una enfermera se mantuvo discretamente a su lado, revisando monitores y ajustando configuraciones. «Le está hablando en español», observó con tono suave. «Es bueno. Aunque esté inconsciente, algunas personas creen que pueden oír. Háblele, podría ayudar». Así que Claudia le habló. Con voz quebrada por las lágrimas, le contó cómo los habían rescatado, cómo los médicos habían luchado para salvarlo, cómo ella no se había separado de él ni un momento. Le prometió que estaría a su lado durante cada paso de lo que sabía sería un largo y doloroso proceso de recuperación. Le recordó su amor, su futuro juntos, todos los planes que habían hecho y que todavía podían realizar, aunque fuera de maneras diferentes a las que habían imaginado. No sabía si él podía oírla, si algo de lo que decía penetraba la niebla de la inconsciencia en la que estaba sumergido. Pero necesitaba decirlo tanto como esperaba que él necesitara escucharlo. Los días siguientes pasaron en un borrón de espera ansiosa y consultas médicas. El representante de la embajada argentina llegó y se encargó de los trámites burocráticos, contactando a sus familias en Argentina y gestionando la extensión de sus visas, mientras Martín no pudiera viajar. La compañía de seguros asignó un coordinador que se ocupó de los aspectos financieros y logísticos de lo que prometía ser una larga estancia hospitalaria. Pero para Claudia, el mundo se había reducido a la habitación de hospital donde Martín luchaba por su vida. Dormía en un sillón reclinable junto a su cama. Comía lo que le traían sin registrar el sabor y solo salía para ducharse rápidamente en un baño cercano. Cada pequeño signo de mejoría, un ligero aumento en los valores de oxígeno, una reducción en los medicamentos vasopresores, un movimiento espontáneo de los dedos, era celebrado como una victoria monumental. Cada complicación, una fiebre repentina, un valor de laboratorio preocupante, un cambio en la coloración de los tejidos, la sumía en un pozo de desesperación. Al cuarto día, Martín finalmente fue extubado, su cuerpo capaz nuevamente de respirar sin asistencia mecánica. Esa misma tarde, abrió los ojos por primera vez. Su mirada era confusa, desenfocada, pero cuando finalmente se posó en Claudia, hubo un destello de reconocimiento que desató en ella un sollozo incontrolable de alivio. «Estás aquí», fueron sus primeras palabras apenas audibles, su garganta áspera por el tubo que había alojado durante días. «¿Estás bien?». Que su primera preocupación fuera por ella, incluso en su estado, era tan típico de Martín que Claudia no pudo evitar una risa entre lágrimas. «Sí, mi amor, estoy bien, y tú vas a estar bien también». Los ojos de él se desviaron hacia su brazo inmóvil y luego hacia su pierna. Una sombra de pánico cruzó su rostro. ¿Cuán mal? Claudia tomó su mano sana entre las suyas. El doctor Mahmoud
Dice que te estás recuperando mejor de lo esperado. Tu brazo necesitará terapia, pero hay buenas perspectivas. La pierna, hubo mucho daño, pero están haciendo todo lo posible. No mencionó la palabra amputación, no todavía. Era demasiado pronto para esa conversación y no quería abrumarlo cuando apenas estaba emergiendo de la neblina de medicamentos y trauma. Martín cerró los ojos por un momento, procesando la información limitada. Cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de alivio y culpa en ellos. Fue mi culpa. Yo insistí en alejarnos. No, interrumpió ella firmemente. Fue un accidente. Nadie tiene la culpa. Lo importante es que estás vivo y estamos juntos. Pero podía ver que sus palabras, aunque bien intencionadas, no penetraban completamente la coraza de culpa que ya comenzaba a formarse. Sería un tema recurrente en los meses y años por venir, entendió Claudia. Un fantasma con el que ambos tendrían que aprender a convivir. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de progresos y retrocesos. El brazo de Martín comenzó a mostrar signos alentadores de recuperación, con sensibilidad volviendo gradualmente a los dedos y capacidad de movimiento limitado. La pierna, sin embargo, se convirtió en el centro de una batalla médica constante. A pesar de múltiples cirugías para mejorar el flujo sanguíneo y desbridar tejido necrótico, los signos de isquemia persistente se hacían cada vez más evidentes. Finalmente, 3 semanas después del ataque, el doctor Mahmoud tuvo la conversación que todos habían estado temiendo. «Hemos hecho todo lo humanamente posible», explicó con tono grave mientras se sentaba con la pareja en la habitación de hospital. «Pero la realidad es que el daño vascular es demasiado extenso. Si continuamos así, arriesgamos complicaciones sistémicas graves, sepsis, fallo renal, compromiso cardíaco». «¿Está diciendo que necesito una amputación?», preguntó Martín directamente, su voz sorprendentemente firme para alguien enfrentando tal perspectiva. El cirujano asintió solemnemente. «Recomiendo una amputación transfemoral. Es la mejor opción para prevenir complicaciones y ofrecerle una base sólida para rehabilitación con prótesis en el futuro». Claudia, sentada junto a la cama, apretó la mano de Martín con una intensidad que comunicaba todo lo que las palabras no podían. Era una promesa silenciosa. «Estaré contigo, pase lo que pase». «¿Cuándo?», fue la siguiente pregunta de Martín, su practicidad surgiendo incluso en este momento terrible. «Lo antes posible. Mañana por la mañana, si está de acuerdo». Hubo un momento de silencio denso, cargado de emociones contenidas. Luego, Martín asintió. «De acuerdo, hagámoslo». Esa noche, solos en la habitación después de que los médicos y enfermeras completaran sus rondas, Martín finalmente dejó caer la fachada de fortaleza que había mantenido durante la difícil conversación. No fueron lágrimas estruendosas ni lamentos, sino un llanto silencioso, de esos que nacen de lo más profundo del alma. «Nunca volveré a ser el mismo», dijo en un susurro. Claudia se acostó cuidadosamente a su lado en la estrecha cama hospitalaria, abrazándolo con delicadeza, para no perturbar sus heridas en proceso de curación. «No, no serás el mismo», concedió. «Serás diferente, pero seguirás siendo tú. Seguirás siendo el hombre que amo, y encontraremos juntos una nueva manera de vivir». La cirugía se realizó a la mañana siguiente, un procedimiento de 4 horas que, a pesar de su gravedad, transcurrió sin complicaciones. Cuando Martín despertó en recuperación, su pierna derecha terminaba ahora justo por encima de la rodilla, cubierta por vendajes asépticos. Era una visión impactante, pero en cierto modo también representaba un nuevo comienzo, el fin de la incertidumbre que los había atormentado durante semanas. Los días posteriores fueron un proceso de adaptación a esta nueva realidad. Los médicos, satisfechos con cómo cicatrizaba el muñón y con la mejoría constante del brazo, comenzaron a hablar de rehabilitación y eventualmente de alta hospitalaria. Se discutieron planes para continuar tratamiento en Argentina. Se consultó con especialistas en prótesis. Se organizaron videoconferencias con terapeutas físicos en Buenos Aires que continuarían su tratamiento una vez que pudiera viajar.
La vida comenzaba lentamente a reorganizarse alrededor de su nueva condición. No era la vida que habían planeado, pero era vida, y después de haber estado tan cerca de perderla por completo, ambos sentían una gratitud cautelosa por esta segunda oportunidad, por imperfecta que fuera. 6 semanas después del ataque, Martín fue dado de alta del hospital con indicaciones de permanecer en Sharm el-Sheikh 2 semanas más para chequeos de seguimiento antes de recibir autorización para viajar. La pareja se trasladó a un apartamento alquilado cerca del hospital, adaptado para las necesidades actuales de Martín, una silla de ruedas que usaba principalmente y muletas para distancias cortas, mientras se acostumbraba a su nuevo equilibrio. Fue durante esas 2 semanas finales en Egipto cuando comenzaron a procesar realmente lo sucedido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las pesadillas eran frecuentes para ambos. Claudia despertaba gritando, reviviendo el momento en que veía al tiburón atacar. Martín se encontraba atrapado en sueños, donde sentía el dolor fantasma de dientes desgarrando su carne, o donde nadaba interminablemente perseguido por una sombra que nunca lograba ver completamente. Un psicólogo del hospital, especializado en trauma, comenzó a trabajar con ellos. Les habló sobre el trastorno de estrés postraumático, les explicó que sus reacciones, los flashbacks, la hipervigilancia, los arranques de ansiedad o ira, eran respuestas normales a una experiencia profundamente anormal. Les dio herramientas para comenzar a procesar lo sucedido, para expresar las emociones complejas y contradictorias que los embargaban: gratitud por estar vivos, rabia por lo perdido, miedo al futuro, culpa por decisiones tomadas. Para Martín, la culpa era especialmente corrosiva. «Yo te puse en peligro», le dijo a Claudia una noche, mientras observaban el mar desde el balcón de su apartamento temporal. El mismo mar que casi lo mata, ahora pacífico bajo la luz de la luna, como si fuera una entidad completamente diferente. «Si te hubiera pasado algo a ti». Claudia tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. «Pero no me pasó. Y lo que te pasó a ti no fue tu culpa. Fue un accidente, Martín. Un terrible accidente que podría habernos ocurrido incluso si hubiéramos seguido todas las reglas. La naturaleza no sigue reglas humanas. Pero ahora soy una carga para ti», insistió él. «No es esto lo que firmaste cuando te casaste conmigo. Una luna de miel que termina en tragedia. Un esposo que no puede caminar normalmente. Años de rehabilitación por delante». «Te casé en la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas?», respondió ella con firmeza. «Y si crees que esto cambia lo que siento por ti, entonces no me conoces tan bien como creía. Ahora mismo solo veo a un hombre increíblemente valiente que sobrevivió a algo que habría matado a la mayoría. Un hombre que va a superar esto y que va a tener una vida plena y feliz, conmigo a su lado». Hubo lágrimas esa noche, como muchas otras. Pero también, por primera vez desde el ataque, hubo un momento de intimidad física, no pasional sino tierna, cautelosa, redescubriendo territorios ahora marcados por cicatrices y ausencias. Un recordatorio de que, a pesar de todo, seguían siendo los mismos en lo esencial, capaces de dar y recibir amor, capaces de continuar. Finalmente, 2 meses después del fatídico día en que decidieron explorar aquel arrecife alejado, Martín y Claudia abordaron un vuelo de regreso a Argentina. El trayecto fue largo y complicado logísticamente, con consideraciones especiales para su condición física. Pero cada kilómetro los acercaba a casa, a la red de apoyo de familia y amigos, a médicos que hablaban su idioma, a un entorno familiar donde la recuperación física y emocional podría continuar en términos más favorables. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, ambos experimentaron una mezcla de emociones: alivio por estar finalmente en suelo conocido, aprensión por los desafíos que todavía les esperaban, tristeza por el final traumático de lo que debería haber sido el viaje más feliz de sus vidas, pero también una determinación cautelosa de no permitir que ese evento definiera su matrimonio ni su futuro. Un comité de bienvenida los esperaba en el aeropuerto. Padres, hermanos, amigos cercanos,
todos con una mezcla de expresiones que iban desde la alegría por su regreso hasta el shock apenas disimulado al ver a Martín en silla de ruedas, su cuerpo visiblemente transformado por la experiencia. Hubo abrazos, cuidadosos, lágrimas contenidas, promesas de apoyo y la sensación abrumadora de que, a pesar de todo, habían llegado a casa. «¿Cómo te sientes?», preguntó la madre de Martín mientras lo abrazaba, sus ojos brillantes por lágrimas no derramadas. Él miró a Claudia, quien le devolvió una sonrisa cansada pero genuina, y luego contempló al grupo de personas que habían venido a recibirlos, personas que lo querían independientemente de cuántas extremidades tuviera o cuántas cicatrices marcaran su cuerpo. «Como alguien que tiene mucho por lo que vivir», respondió. Y era cierto. El camino por delante sería largo y difícil. Habría días oscuros de dolor y frustración, noches interrumpidas por pesadillas, momentos de duda y autodesprecio. Habría que aprender a usar una prótesis, adaptar su hogar y sus rutinas, enfrentarse a miradas curiosas o compasivas de extraños. Habría sesiones interminables de fisioterapia para recuperar funcionalidad en el brazo y terapia psicológica para ambos para procesar el trauma. Pero también habría pequeñas victorias que celebrar. El primer paso con la prótesis, la recuperación gradual de la fuerza y destreza en sus dedos, la primera noche sin pesadillas, el momento en que pudieran hablar del ataque sin que el pánico se apoderara de ellos, el día en que el mar volviera a ser un lugar de belleza y no solo de terror. El tiburón, mientras tanto, continuaba su existencia en las profundidades del Mar Rojo, un depredador cumpliendo su rol en el equilibrio del ecosistema marino, ajeno al drama humano que había desencadenado. No había malicia en sus acciones, no había crueldad deliberada, solo el imperativo biológico antiguo como la vida misma: sobrevivir, cazar, continuar. Y en cierto modo, ese mismo imperativo era el que ahora movía a Martín y Claudia: sobrevivir, adaptarse, continuar. La tragedia los había marcado indeleblemente, pero no los había definido por completo. Eran supervivientes ahora, llevando cicatrices visibles e invisibles, pero también seguían siendo un matrimonio joven con décadas por delante, con sueños que, aunque modificados, no estaban completamente destruidos. Mientras salían del aeropuerto hacia la ciudad que ambos llamaban hogar, una certeza se asentó silenciosamente entre ellos. La vida que habían planeado había terminado aquel día, en el arrecife, pero una nueva vida estaba comenzando. Diferente, más difícil en muchos aspectos, pero también potencialmente más profunda, más consciente de la fragilidad y el valor de cada momento compartido. No era el final feliz que habían imaginado para su luna de miel, pero quizás con tiempo y esfuerzo podría ser el comienzo imperfecto pero válido de una historia diferente. Su historia, reescrita pero no terminada, marcada por el dolor pero también por la resistencia y sobre todo por un amor que había sobrevivido a la prueba más dura imaginable. Y eso, por ahora, tendría que ser suficiente. Los meses siguientes al regreso a Argentina supusieron un difícil periodo de ajuste para ambos. Establecieron una nueva rutina centrada en la recuperación de Martín: 3 sesiones semanales de fisioterapia para su brazo, consultas regulares con el técnico protésico que le estaba fabricando una pierna artificial personalizada y visitas quincenales a un psicólogo especializado en trauma. Su apartamento, un acogedor tercer piso en el barrio de Palermo que habían comprado con gran ilusión poco antes de casarse, presentaba ahora obstáculos insalvables. Las escaleras, anteriormente un detalle insignificante, se convirtieron en una barrera formidable para alguien en silla de ruedas. Con el apoyo financiero de ambas familias, lograron mudarse a un piso bajo con accesibilidad, modificado para adaptarse a las nuevas necesidades de Martín. Claudia había pedido una excedencia en su trabajo como arquitecta en un estudio de renombre de Buenos Aires. Inicialmente planeada como una ausencia breve para disfrutar de su luna de miel, ahora se había extendido indefinidamente. Su jefe, comprensivo ante las circunstancias, le ofreció la posibilidad de trabajar remotamente en algunos proyectos cuando estuviera lista. Era un gesto generoso,
pero la realidad era que toda su energía y atención estaban enfocadas en la recuperación de Martín y en su propio proceso de curación psicológica. Los primeros intentos de Martín con la prótesis fueron frustrantes y dolorosos. Su técnico, un hombre experimentado que había trabajado con muchos amputados, le había advertido que sería un proceso gradual. No se trata solo de colocarse una pieza de tecnología y salir caminando, le explicó. Tu cerebro tiene que reaprender a comunicarse con un miembro que ya no está allí, y luego traducir esas señales a movimientos con la prótesis. Es como aprender un nuevo idioma para tu cuerpo. Había días buenos y días malos. En los buenos, Martín lograba dar varios pasos con la prótesis y las muletas, su rostro iluminándose con una mezcla de orgullo y determinación. En los malos, el dolor fantasma en la pierna ausente era tan intenso que ni siquiera podía soportar tener la prótesis colocada y pasaba horas en la cama, frustrado y deprimido, reviviendo mentalmente el ataque y atormentándose con ¿qué pasaría si? Que no llevaban a ninguna parte. Claudia se mantenía fuerte en su presencia, ofreciendo apoyo inquebrantable y optimismo. Pero en privado, cuando estaba sola o durante sus propias sesiones de terapia, dejaba salir las emociones complejas que la embargaban. El agotamiento por ser cuidadora a tiempo completo, el miedo por el futuro, la tristeza por los sueños postergados o modificados y ese persistente pensamiento que la atormentaba. ¿Volveremos alguna vez a ser felices como antes? Su psicóloga, la doctora Ramírez, la ayudaba a procesar estos sentimientos sin culpa. No eres responsable de la felicidad de Martín, le recordaba. Y sentir ocasionalmente resentimiento o cansancio no te convierte en una mala esposa. Son reacciones humanas perfectamente normales ante una situación extraordinariamente difícil. Una tarde, aproximadamente 4 meses después de su regreso, Claudia encontró a Martín sentado en la terraza de su nuevo apartamento, contemplando el pequeño parque que se veía desde allí. Había estado inusualmente callado todo el día. ¿En qué piensas?, preguntó ella sentándose a su lado. Él continuó mirando hacia el parque, donde un grupo de niños jugaba al fútbol, sus movimientos ágiles y despreocupados, un cruel contraste con su propia situación. Estaba pensando en que antes solía correr por las mañanas, respondió finalmente. 10 kilómetros 3 veces por semana. Y nunca lo disfruté realmente, ¿sabes? Era más una obligación que un placer. Ahora daría cualquier cosa por poder correr un solo kilómetro. Claudia tomó su mano, insegura sobre qué responder. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo, sino más bien contemplativo. También estaba pensando, continuó Martín después de un rato, en lo que dijo el doctor Torres ayer, sobre buscar un propósito en lo que me pasó. El doctor Torres era su psicólogo, un hombre de métodos poco ortodoxos pero efectivos. ¿Y llegaste a alguna conclusión?, preguntó ella. Martín se giró para mirarla directamente, sus ojos más claros y enfocados de lo que habían estado en meses. Quiero hacer algo al respecto. No solo recuperarme, sino ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Hay tanto desconocimiento sobre los ataques de tiburones, tanta desinformación y miedo irracional, y al mismo tiempo, tan poca preparación para quienes sobreviven. Era la primera vez desde el ataque que Claudia lo veía genuinamente apasionado por algo, con esa chispa en los ojos que tanto había caracterizado al Martín de antes. Creo que es una idea maravillosa, dijo, sintiendo un tenue rayo de esperanza. ¿Tienes algo específico en mente? Todavía no exactamente, admitió él. Pero he estado investigando. Hay fundaciones internacionales para supervivientes de ataques de tiburones, pero ninguna con presencia significativa en Latinoamérica. Podríamos cambiar eso. Ofrecer apoyo psicológico, ayuda con prótesis, información precisa sobre comportamiento de tiburones para prevenir futuros ataques. Mientras lo escuchaba desarrollar esta idea embrionaria, Claudia sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza genuina. No la esperanza forzada y artificial que ambos habían intentado proyectar para el beneficio del otro, sino una auténtica sensación de que quizás, solo quizás,
podrían construir algo significativo a partir de su tragedia. Durante las semanas siguientes, la idea fue tomando forma. Martín utilizó sus conocimientos como periodista, profesión que había ejercido antes del ataque, para investigar exhaustivamente, contactar a expertos internacionales y a otros supervivientes. Claudia, recuperando gradualmente su conexión, sacó la arquitectura, comenzó a diseñar un sitio web y material informativo visualmente atractivo. Lo llamaron Vida Después del Ataque, BDA, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación sobre seguridad marina, prevención de ataques de tiburones y apoyo integral a supervivientes. Lanzaron primero una página web y perfiles en redes sociales, sorprendidos por la rápida respuesta positiva que recibieron. El proyecto tuvo un efecto terapéutico inesperado en ambos. Para Martín, significó redescubrir una sensación de propósito y utilidad. Para Claudia, representó una forma de canalizar el trauma en algo constructivo. Y para ambos, fue una manera de reconectar, no como cuidadora y paciente, sino como colaboradores en igualdad de condiciones. La primera charla pública de Martín fue en una universidad local, 6 meses después del ataque. Claudia observó desde la primera fila cómo su esposo, apoyado en un bastón pero ya caminando competentemente con su prótesis, compartía su experiencia con sinceridad y vulnerabilidad ante un auditorio lleno. El tiburón no era un monstruo, explicó, desafiando la narrativa común. Era un depredador actuando según su naturaleza en un entorno que los humanos hemos invadido. El verdadero problema es la falta de educación, la falta de respeto por los espacios naturales y la falta de protocolos adecuados de seguridad y rescate. Después, habló sobre la recuperación, sobre el dolor físico y emocional, sobre los días oscuros cuando la vida parecía no tener sentido, pero también sobre la increíble capacidad humana para adaptarse, continuó, dirigiendo una mirada cargada de significado hacia Claudia, sobre cómo es posible construir una nueva normalidad. Diferente, sí, a veces más difícil, sin duda, pero también potencialmente rica y significativa. La respuesta fue abrumadora. Otros supervivientes de trauma se acercaron a ellos después, compartiendo sus propias historias y expresando gratitud por darles voz. Medios de comunicación locales solicitaron entrevistas. Una fundación internacional dedicada a la conservación marina y la seguridad de los nadadores se puso en contacto para explorar colaboraciones. VDA comenzó a crecer, primero lentamente y luego con impulso constante. Organizaron talleres para socorristas y personal de emergencias en zonas costeras. Colaboraron con biólogos marinos en campañas educativas sobre comportamiento de tiburones. Crearon un fondo para ayudar a supervivientes con limitaciones económicas a acceder a prótesis de calidad y terapia psicológica. Un año después del ataque, para el aniversario, Martín y Claudia decidieron hacer algo que ambos habían considerado impensable: volver al mar. No al Mar Rojo, no todavía, sino a las costas argentinas, menos exóticas pero familiares y, en cierto modo, menos amenazantes. Fue un momento cargado de emociones contradictorias. El simple sonido de las olas rompiendo en la orilla hizo que el corazón de Claudia se acelerara, trayendo flashbacks vívidos del ataque. Martín, de pie en la arena con su prótesis, contemplaba el océano con una mezcla de temor reverencial y aprensión. «No tenemos que hacer esto hoy», le recordó Claudia, apretando su mano. «Podemos esperar». Martín negó con la cabeza. «No, es importante, no para superar el miedo. Creo que eso siempre estará ahí en cierta medida y es saludable que así sea, sino para recordar que el mar también es belleza, vida, pureza. No podemos permitir que un evento terrible, por traumático que fuera, nos robe eso para siempre». Paso a paso, avanzaron hacia la orilla. Martín había practicado caminar en arena con su prótesis, pero aún así era un desafío. Cuando el agua tocó sus pies, ambos se detuvieron respirando profundamente. «¿Estás bien?», preguntó ella. Él asintió,
sus ojos fijos en el horizonte donde el cielo se fundía con el mar. ¿Sabes? Durante meses después del ataque, me preguntaba constantemente, ¿por qué yo? ¿Por qué tuvimos que ser nosotros quienes sufrimos esta tragedia? Es natural, respondió Claudia. Yo también me lo he preguntado 1000 veces. Pero ahora pienso, continuó él, que quizás la pregunta no tiene respuesta, o no es la pregunta correcta. Tal vez lo importante no es por qué ocurrió, sino qué hacemos con lo ocurrido. Permanecieron así un largo rato, dejando que el agua lamiera sus pies, sintiendo cómo gradualmente disminuía la ansiedad inicial. No entraron a nadar, no ese día. Era un primer paso simbólico, un pequeño acto de reconciliación, con el elemento que casi les había arrebatado todo. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de su alojamiento frente al mar, con la luna reflejándose en las aguas tranquilas, Martín levantó su copa en un brindis. Por nosotros, dijo, por sobrevivir no solo físicamente, sino como pareja, por tener el valor de reimaginar nuestra vida en lugar de solo lamentar lo que perdimos. Claudia levantó su copa para encontrarse con la de él, el suave tintineo del cristal resonando en la quietud de la noche. Por nosotros, repitió, y por los tiburones también, añadió con una sonrisa tenue. Por respetar su mundo y aprender a coexistir más sabiamente. Había sido un año de cambios profundos, de dolor y curación, de pérdida y redescubrimiento. El camino hacia adelante seguiría siendo desafiante. Martín continuaría enfrentando limitaciones físicas y ambos cargarían siempre con las cicatrices emocionales del trauma. Habría días en que el peso de lo perdido se sentiría insoportable y momentos en que las pesadillas regresarían con renovada intensidad. Pero esa noche, bajo las estrellas y frente al océano que tantas emociones contradictorias les evocaba, ambos sintieron una certeza serena. Habían sobrevivido a lo peor que la vida podía arrojarles, y en el proceso habían descubierto una resiliencia que no sabían que poseían, no solo como individuos, sino como pareja. Y en algún lugar de las profundidades, el tiburón continuaba su existencia inmemorial, ajeno al impacto que había tenido en estas dos vidas humanas. Un recordatorio perfecto de la indiferencia fundamental, de la naturaleza, de su poder destructor, pero también de su sublime belleza. Un recordatorio de que los humanos somos visitantes en un mundo que no fue diseñado para nosotros, pero que nos permite, si tenemos la sabiduría suficiente, contemplar su grandeza y respetar sus reglas no escritas. Martín miró hacia el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo nocturno en una línea difusa e indefinible. Había algo profundamente reconfortante en esa visión, en la continuidad imperturbable de las mareas, en la permanencia del océano frente a la transitoriedad de la experiencia humana. ¿Sabes qué?, dijo, volviéndose hacia Claudia. Creo que algún día volveré a nadar. No era una promesa ligera ni una bravata, era una declaración tranquila de intención, el reconocimiento de un horizonte posible, aunque distante. Claudia tomó su mano por encima de la mesa, sus dedos entrelazándose en un gesto que había adquirido nuevas capas de significado a lo largo de su odisea compartida. «Cuando estés listo», respondió, «y estaré allí contigo». En ese momento simple pero profundo, ambos entendieron que, a pesar de todo lo que les había sido arrebatado, lo esencial permanecía intacto, su capacidad para amar, para crecer, para encontrar significado incluso en las circunstancias más oscuras. El tiburón había cambiado sus vidas para siempre, pero no había podido alterar su humanidad compartida ni romper el vínculo que los unía. Y con esa comprensión llegó un pensamiento que ninguno de los dos expresó en voz alta, pero que ambos sintieron con una claridad cristalina. No habían simplemente sobrevivido a la tragedia. De alguna manera, extraña e inesperada, estaban aprendiendo a trascenderla.